¿Has visto a alguien trabajar con tanta dedicación que parece que se olvida del mundo? Esas personas que se sumergen completamente en su oficio, que pasan horas repitiendo los mismos movimientos con una precisión casi religiosa, que hablan de su trabajo como si fuera algo sagrado. Admiramos esa devoción, la llamamos pasión, maestría, pero a veces, cuando esa dedicación cruza ciertos límites, cuando la línea entre el oficio y la obsesión se difumina, algo oscuro comienza a crecer. Algo que se alimenta en silencio hasta que es demasiado tarde para detenerlo. Esta historia comienza en Oaxaca, en el año de 1905, una ciudad de tradiciones ancestrales, donde el pasado indígena se mezclaba con la herencia colonial en cada esquina, en cada ritual, en cada oficio que se transmitía de generación en generación. Era una ciudad de artesanos, de tejedores que creaban tapetes con diseños geométricos que contaban historias antiguas, de alfareros que moldeaban el barro negro con técnicas que nadie más en el mundo conocía, y de curanderos que guardaban secretos de plantas y hierbas que podían curar o matar dependiendo de la dosis. Y entre todos esos oficios tradicionales había uno que pocos conocían, uno que se practicaba en las sombras, uno que requería un tipo especial de dedicación, el oficio de preparar a los muertos. No hablo de los servicios funerarios comunes, hablo de algo más antiguo, más íntimo, una práctica que existía desde antes de la conquista y que había sobrevivido en secreto, transmitida solo entre ciertas familias, escondida detrás de fachadas respetables. Y la familia Zárate era una de esas familias. Si estás escuchando esto en la oscuridad, solo en tu habitación, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque hay tradiciones que no se cuentan abiertamente. Hay conocimientos que solo se revelan a quienes están dispuestos a cargar con el peso de saberlos. Y una vez que entras en este mundo, una vez que comprendes lo que realmente ocurría en esa casa de Oaxaca, ya no podrás mirar ciertos oficios de la misma manera. La casa de los Zárate estaba en las afueras del centro, en una calle empedrada que subía hacia las montañas. Era una construcción de adobe de 2 plantas, con un patio interior donde crecían bugambilias y un árbol de bugambilia tan viejo que sus raíces habían levantado las piedras del suelo. Desde afuera parecía una casa común, tranquila, modesta, pero lo que ocurría adentro era cualquier cosa menos común. Don Evaristo Zárate era el patriarca, un hombre de 60 años con manos enormes y dedos largos que se movían con una delicadeza sorprendente. Trabajaba como preparador de difuntos para las familias indígenas de la región. Cuando alguien moría en los pueblos cercanos, cuando las familias querían asegurarse de que sus muertos fueran tratados según las costumbres antiguas, llamaban a don Evaristo. Y él llegaba con su maleta de cuero, con sus instrumentos, con sus hierbas y sus ungüentos, y trabajaba durante horas en silencio, preparando el cuerpo según rituales que nadie más conocía. Las familias confiaban en él ciegamente, porque don Evaristo era discreto, respetuoso, y los cuerpos que preparaba lucían en paz, como si simplemente estuvieran dormidos, como si en cualquier momento pudieran despertar. Pero había algo más en el trabajo de don Evaristo, algo que las familias no veían, algo que solo ocurría cuando regresaba a su casa, cuando descendía al sótano donde nadie más tenía permitido entrar, porque don Evaristo no solo preparaba a los muertos, los estudiaba, los abría, exploraba su interior con una curiosidad que iba más allá de lo profesional. Quería entender. Quería saber qué pasaba en ese momento exacto en que la vida se convertía en muerte, dónde residía el alma, cómo se separaba del cuerpo, y para eso necesitaba práctica, mucha práctica. Al principio usaba animales, perros callejeros, gatos,
Cualquier criatura que pudiera atrapar sin que nadie lo notara. Los llevaba al sótano, y ahí, bajo la luz tenue de velas de cera de abeja, los abría con instrumentos que él mismo había forjado. Observaba, tomaba notas en un cuaderno con tapas de cuero gastado, dibujaba diagramas detallados, pero los animales no eran suficientes, porque don Evaristo no quería entender la muerte animal, quería entender la muerte humana, y para eso necesitaba sujetos humanos. Y ahí fue cuando todo se torció. Escucha. Hay una diferencia entre el estudio científico y la profanación. Hay una línea clara que separa la curiosidad legítima de la obsesión enfermiza. Y don Evaristo cruzó esa línea sin darse cuenta. O tal vez sí se dio cuenta y simplemente no le importó. Porque cuando te convences de que tu trabajo es más importante que cualquier ley moral, cuando empiezas a justificar lo injustificable en nombre del conocimiento, te conviertes en algo peligroso. Don Evaristo comenzó a tomar muestras de los cuerpos que preparaba, pequeños fragmentos que las familias nunca notarían. Un trozo de piel, un fragmento de músculo, a veces órganos completos que reemplazaba con rellenos de tela y hierbas para que el cuerpo mantuviera su forma. Las familias nunca sospecharon, enterraban a sus muertos sin saber que no estaban completos, que partes de ellos se habían quedado en el sótano de don Evaristo, preservadas en frascos de vidrio llenos de alcohol, organizadas en estantes según tipo y fecha de extracción. Y don Evaristo estudiaba esas muestras, las examinaba bajo lupas, las diseccionaba aún más, buscando respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Pero las muestras de muertos no eran suficientes, porque los cuerpos que le traían ya llevaban horas, a veces días, sin vida, y don Evaristo quería ver el momento exacto de la transición. Quería observar el instante preciso en que el alma abandonaba el cuerpo, y para eso necesitaba a alguien vivo. Su primera víctima fue un vagabundo, un hombre mayor que dormía en las calles y que nadie extrañaría. Don Evaristo lo atrajo con promesas de comida y refugio. Lo llevó a su casa. Le dio vino mezclado con hierbas somníferas, y cuando el hombre perdió la conciencia, lo bajó al sótano. Y ahí, en esa habitación sin ventanas, donde solo entraba la luz de las velas, don Evaristo hizo lo impensable. Abrió al hombre mientras aún respiraba, lentamente, meticulosamente, observando cada reacción, cada contracción muscular, cada cambio en el color de la piel, y en algún momento el hombre murió. Don Evaristo tomó notas frenéticamente, describió todo lo que había visto, pero no encontró el alma, no vio ninguna luz salir del cuerpo. No hubo momento de revelación divina, solo hubo muerte, dolor y silencio. Debió detenerse ahí, debió entender que lo que buscaba no existía, o que no podía encontrarse de esa manera, pero la obsesión ya lo había consumido completamente, y en lugar de detenerse, continuó. Hubo más víctimas, una prostituta del barrio rojo, un jornalero que pasaba por el pueblo, un niño huérfano que mendigaba en las escaleras de la iglesia. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Todos terminaron en el sótano de don Evaristo. Todos fueron abiertos en nombre de la búsqueda del conocimiento. Y don Evaristo seguía sin encontrar lo que buscaba. La verdad comenzó a revelarse por accidente, como siempre sucede con los secretos demasiado grandes para mantenerse ocultos. Sucedió cuando la hija de don Evaristo, una joven de 18 años llamada Soledad, bajó al sótano sin permiso. Su padre le había prohibido terminantemente entrar ahí. Le había dicho que era peligroso, que guardaba productos químicos, que podía lastimarse. Pero Soledad era curiosa. Y una tarde, mientras su padre estaba fuera atendiendo un cuerpo en un pueblo lejano, decidió investigar. Encontró la llave escondida en el estudio de su padre, bajó las escaleras de piedra, y cuando abrió la puerta del sótano, cuando encendió una lámpara de aceite y vio lo que había ahí,
El grito que salió de su garganta resonó por toda la casa. Los estantes llenos de frascos, los instrumentos manchados de óxido y sangre seca, la mesa de piedra en el centro con canales tallados para que los fluidos corrieran hacia un recipiente. Y en la esquina, cubierto con una sábana, un cuerpo que todavía olía a fresco, a reciente. Soledad corrió, salió de la casa, fue directamente con las autoridades. Y aunque al principio no le creyeron, aunque pensaron que era histeria femenina, finalmente decidieron investigar. Fueron a la casa con don Evaristo presente. Le pidieron acceso al sótano. Él intentó negarse, dijo que era su espacio privado, que tenía derecho a su privacidad. Pero la insistencia de las autoridades fue mayor. Y cuando bajaron, cuando vieron lo que Soledad había visto, cuando contaron los frascos y revisaron los cuadernos de notas, cuando encontraron los restos de al menos 7 personas diferentes, la verdad se volvió innegable. Don Evaristo fue arrestado de inmediato. Durante el juicio se mantuvo calmado, casi indiferente. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió con una frialdad que heló a todos en la sala. Quería entender, alguien tiene que entender. La medicina avanza solo cuando hay quienes se atreven a explorar lo prohibido. Sin disecciones no habría anatomía. Sin experimentación no habría progreso. Pero el juez no vio progreso, vio horror, y condenó a don Evaristo a muerte por ahorcamiento. La sentencia se ejecutó 3 meses después, y según los testigos presentes, don Evaristo enfrentó su propia muerte con la misma curiosidad fría con la que había enfrentado la muerte de otros. Sus últimas palabras fueron: «Finalmente sabré». Su cuerpo fue enterrado en tierra no consagrada. Su casa fue clausurada. Y su familia, avergonzada y destrozada, abandonó Oaxaca para nunca regresar. Pero la historia no terminó ahí, porque los pueblos indígenas que habían confiado en don Evaristo, que le habían entregado a sus muertos para que los preparara según las tradiciones antiguas, ahora sabían la verdad. Sabían que sus seres queridos habían sido profanados, que partes de ellos habían sido robadas, que no descansaban completos en sus tumbas, y en esas culturas eso importa profundamente, porque se cree que el cuerpo debe estar completo para que el alma pueda transitar correctamente al otro mundo. Y si te falta algo, si fuiste fragmentado, te quedas atrapado, vagando, buscando lo que te fue quitado. Comenzaron a reportarse apariciones en los pueblos, sombras que caminaban por las noches, figuras que se paraban frente a las casas de las familias que habían contratado a don Evaristo. Y todas parecían buscar algo, todas parecían incompletas. La casa de don Evaristo fue demolida años después. Pero antes de la demolición, los trabajadores encontraron algo más en el sótano, algo que no había sido descubierto durante la investigación inicial. Había un segundo nivel, más profundo, accesible solo a través de una trampilla escondida bajo la mesa de piedra. Y cuando bajaron con lámparas, cuando exploraron ese espacio aún más oscuro, encontraron algo que los dejó sin palabras. Había cuerpos completos, no muestras, no fragmentos, cuerpos enteros, preservados de alguna manera. 5 cuerpos sentados en sillas de madera, vestidos con ropa limpia, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuvieran esperando algo, y en la pared del fondo había una inscripción tallada directamente en la piedra. Decía: «Aquí esperan los que me ayudaron a entender, los primeros, los más importantes. Cuando finalmente descubra el secreto, regresaré por ellos». Nadie supo qué hacer con esos cuerpos, nadie sabía quiénes eran, no coincidían con ningún reporte de desaparición. Era como si don Evaristo los hubiera tomado de lugares tan lejanos, de comunidades tan aisladas que nadie había notado su ausencia. Fueron enterrados en fosa común, sin nombres,
sin ceremonias, y la casa fue demolida hasta los cimientos. Si alguna vez has sentido que hay conocimientos que no deben buscarse, si alguna vez has tenido la sensación de que ciertas puertas no deben abrirse, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente "lo supe" o "está prohibido". Y comparte esta historia con alguien que deba conocerla, porque hay oficios que esconden secretos, hay tradiciones que tienen lados oscuros, y hay personas que bajo la máscara de la dedicación profesional cometen atrocidades que nunca deberían perdonarse. El terreno donde estuvo la casa de don Evaristo permaneció vacío durante décadas. Nadie quería construir ahí, pero eventualmente, como siempre sucede, la memoria se desvaneció y construyeron un mercado pequeño en ese lugar. Puestos de artesanías, de comida, de textiles tradicionales, y la gente compra y vende ahí sin saber lo que hubo antes, sin saber que caminan sobre tierra que absorbió demasiada muerte, demasiado sufrimiento. Pero los comerciantes que tienen puestos permanentes ahí te dirán cosas si les preguntas en privado. Te dirán que a veces cuando cierran tarde en la noche escuchan cosas, pasos que vienen de abajo, como si alguien caminara en un sótano que ya no existe, y que han visto sombras moviéndose entre los puestos cuando todo está vacío. Sombras que parecen buscar algo, sombras incompletas. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que pienses en algo. Piensa en las personas que conoces, en los profesionales que admiras, en aquellos que se dedican a su oficio con una pasión que parece sobrehumana. ¿Qué tanto sabes realmente de ellos? ¿Qué hacen cuando cierran las puertas? ¿Qué esconden en sus sótanos? Porque la dedicación extrema siempre tiene un precio, y a veces ese precio lo pagan otros, en secreto, en la oscuridad, donde nadie puede verlos gritar. Y si esta noche escuchas pasos que vienen de lugares imposibles, si sientes que algo te busca desde las profundidades de la tierra, no abras puertas que deberían permanecer cerradas, porque tal vez alguien sigue buscando lo que le fue quitado, pieza por pieza, buscando estar completo de nuevo.